Hola, bienvenidos a mi casa y bienvenidos a mi canal. Como ya se dieron cuenta, vamos a hacer una falda que en algunos lugares la llaman falda de 3 tiempos. Yo la he conocido siempre como una falda de golones, como una falda de golas, falda con boleros, falda con olanes. Me gustaría que en los comentarios describieran cómo le llaman en su país a este tipo de faldas. Son muy bellas, preciosas, nos quedan bien desde un año hasta, no sé, más de 100 años, los que quieran, los que se la quieran poner, a todas se nos ve preciosas, porque resulta que esa falda también se usa muchísimo como parte del traje típico de casi todos los países, con los colores adecuados, obviamente, para su país, porque generalmente los hacen con los colores de la bandera. En mi país, por ejemplo, se usa muchísimo en blanco para la cumbia y seguramente que en otros países también. Hay muchas formas de hacerla, yo les voy a enseñar la que yo sé. Una que es más bien básica, por así decirlo. De pronto podremos hacer modelos diferentes más adelante. Y así como hay varias formas de cortarla, hay también varias formas de confeccionarla. ¿Cuánta tela se debe comprar? Depende. ¿De qué depende? Si usted la va a hacer en un solo color, debe tomar en cuenta el largo de la falda, prácticamente 2 veces el largo de la falda. También depende del ancho que vaya a utilizar. Si la van a hacer de varios colores, pues deben comprar medio metro de los 3 colores que les voy a enseñar. Entonces compran medio metro de cada color. Y la cantidad de elástico, pues más o menos lo que tengan de cintura. En el caso de hoy, por ejemplo, voy a usar una cintura de 53 centímetros, entonces voy a necesitar 53 centímetros de elástico y voy a utilizar 3 colores de telas que me han quedado aquí. Van a ver lo linda que va a quedar esta falda. Es fácil de hacer, en serio que sí. Les voy a dejar y en este momento les va a aparecer una tabla de medidas, pero tomen en cuenta lo siguiente. También les voy a poner aquí un cuadrito con una muñequita donde está, hoy sí se las voy a dejar, donde está qué medidas necesitan. Necesitamos la cintura, que es poner el metro alrededor, cerquita al ombligo, toda la medida justa, sin apretar, sin soltar, justo lo que nos dé el metro. Esa es una. La siguiente medida, la de cadera, pasándolo por alrededor de la parte más prominente de la cadera, de la colita, de las nalgas, digámoslo así. Esa sí se la toman no tan justa, flojita. Y el largo que va desde el ombligo o desde la cintura hasta donde la quieran de largo. Yo les dejé 2 largos por si de pronto ustedes van a hacer es para vender o para regalársela a algunas niñas. Entonces pues les dejo por eso esa tabla de medidas y ese cuadrito para que ustedes se guíen cómo hacerla. Yo tomé unas medidas en cuenta para enseñarles la técnica, porque con la técnica que les voy a enseñar ustedes pueden hacer la falda desde la talla 1 hasta la talla XXXXL. todas las tallas, porque es aplicar la técnica que hoy les voy a enseñar. Empecemos. Si quieres seguir empleando tu tiempo libre en proyectos creativos, suscríbete a este canal y activa la campanita dándole clic para que estés enterado cada vez que suba un nuevo video. Ahora sí, continuemos. Esta falda es preciosa porque también la pueden hacer con retazos, es decir, todo esto se puede hacer uniendo bastantes retazos. Y, por ejemplo, unen aquí varios retazos y esto lo hacen con 2 colores de aquí que combinen. No es que esta falda da para muchísimo juego. Ustedes observan acá, esta falda tiene los 3 trozos de la misma medida, porque yo les dije que le iba a enseñar la básica. Esta fotico que tengo acá tiene esta de una medida, esta de otra medida y esta de otra medida. Ustedes la pueden hacer como quieran. Algunas tienen hasta esta muy amplia y esta tienen 1, 2, 3, 4, la hacen de muchísimas. La básica es la que vamos a hacer hoy. Entonces quitemos esto de aquí y empecemos a mirar qué necesito yo. La medida de la cintura la necesito únicamente para saber cuánto elástico gasto, porque el elástico es la misma medida de la cintura. Tomen nota y grábense muy bien esta teoría, que no es que yo esté hablando, sino que esto es lo que es la falda. Esto es como los moldes. La primera pieza
es esta en la falda y es esta que es la más pequeña. Esa tiene la medida total de la cadera, que cuando hoy la hagamos la mía, la medida total de la cadera tiene 60 centímetros más 10 centímetros. Eso mide toda esta pieza. La pieza número 1 tiene la medida de la cadera más 10 centímetros. ¿Cuánto tiene la medida de la pieza número 2? Esta de aquí y esta que les muestro aquí. Mide todo lo mismo de la pieza número 1 más la mitad de eso, más el 50%. Si la quieren súper fruncida y muy amplia, bastante ancha, como la usan las que se usan como para desfiles patrióticos, no colocarían más la mitad, sino que colocarían la medida total de la pieza 1 2 veces. La que yo voy a hacer hoy tiene la medida total de la pieza 1 más la mitad de esa misma medida. Listo. La medida de la pieza 3, esta última, esta que tengo aquí, tiene la medida total de la pieza 2, la anterior, más la mitad de esa medida. Y ya saben, si las quieren súper ancha, entonces esta medida de la pieza 2 multiplicada por 2, el doble. Ese sería el ancho de esa pieza. ¿Cuánto mide de aquí hasta aquí, de aquí hasta aquí y de aquí hasta aquí? Hacen ustedes lo siguiente. ¿Cuánto tiene de largo de falda la niña o la persona a la que se la vamos a hacer? ¿O cuánto tiene de largo de falda la medida que aparece en el cuadrito? Por ejemplo, si tiene 45, lo voy a dividir en 3. Entonces, el ancho de cada pieza es el largo de la falda dividido por 3. Pero, vamos a lo siguiente. El largo de la medida de la falda dividido en 3. Pero la pieza 1, aquí está, la pieza 1 tiene esa tercera parte del largo de la falda, más 1 centímetro de costura para cuando la una con este, más 6 centímetros. ¿Por qué 6 centímetros? Porque el elástico mide 3 centímetros. Más otros 3 que yo debo guardarle son 6. Es decir, alguna me va a decir, ¿y si mi elástico lo quiero de 5 o no tengo sino un elástico de 1 o de 2? Entonces aquí le va a sumar el doble de la medida del elástico que usted haya elegido. ¿Vale? La pieza número 2, ¿cuánto tiene? Esta piecita número 2 tiene de nuevo la tercera parte del largo total de la falda, más 2 centímetros para costura, uno para unirlo aquí y otro para unirlo acá. La tercera parte tiene este ancho de ¿cuánto es? Bueno, pues la tercera parte del largo total de la falda, la tercera parte más 2 centímetros para dobladillo y 1 centímetro para unirla con esta falda. Eso es toda la medida de esto. El elástico, la misma medida de la cintura. Eso es todo. Si alguna lo copia, le hace un pantallazo, lo copia y se lo aprende para que lo hagan y listo. Ahora vamos a hacer esto a la práctica y en la tela. Vamos a la práctica. Yo voy a tomar aquí un largo de falda de 45 para la falda que yo voy a hacer. Lo divido de una vez en 3 y me da 15 centímetros. La cadera tiene 60. Más le sumo 10 centímetros, me da 70. Y la cintura es de 53 centímetros, total que el elástico que necesito es de 53 centímetros. La pieza número 1 va a ser esta, es de los 15 centímetros más los 6 del elástico, más 1 centímetro de costura. Bueno, esto va aquí dobladito, va así. Esta es mi primera pieza. La segunda pieza que yo le voy a poner es una pieza y el ancho. ¿Cuánto tiene? La medida de la cadera más 10 centímetros, total que esto tiene 60 más 10, 70. La pieza número 2 tiene el ancho, la tercera parte que fueron 15 centímetros más 2 de costura, fácil, 17 centímetros. Y tengo en cuenta que el ancho es 70 centímetros más la mitad de esta medida, quiere decir 70 más 35 y me da 105.
Si yo le quito estos 5, no pasa nada, me queda con menos fruncido. Si le quiero poner un poco más, esto es una referencia. Por eso les decía que si la quieren muy ancha, entonces esta medida sería no 105, sino 140. Esta es mi segunda pieza, la cual cada pieza ustedes la deben coger y pasarle un orillo, bien sea filete o zigzag, lo que ustedes tengan en su casa, pero le pasan un orillo por los 4 lados. Ahora, la pieza número 3 ya va a medir los tercera parte del largo, que son 15, más 2 para el dobladillo, más 1 de costura, son 18, y el ancho viene siendo 105 más la mitad de 105 son 52, lo cual significa que la pieza 3 mide 157 por esos 18. Escúchenme una cosa. Las telas a veces vienen solo de 140 o de 150. Supongamos que aquí yo lo hubiera querido de 210 porque la hubiera querido doble. Tampoco me da el ancho de la tela. Entonces, ¿ustedes qué hacen? Esta medida de 157 la dividen en 2, lo cual me da más o menos 80 y ya les voy a decir cuánto. 82. Perdón. Bueno, 157 dividido en 2. Lo dividen en 2 piecitas. En 2 piecitas que luego nosotros la vamos a unir y vamos a ponerla en el costado. ¿Por qué? Porque esta pieza va a ir, la segunda pieza va unida aquí por el costado, ¿no es cierto? Por el costado. Entonces estas también por el costado y yo dejo que vayan así. Esta para unirla. Entonces la primera cosita que hay que hacer entonces es tener en cuenta esto, porque en los adultos no nos va a dar esto, nos puede dar toda esta medida. Entonces, ¿qué sacan? 2 piezas. Si es demasiado ancha y necesitan sacar 3 piezas, pues tendrán que sacar 3 piezas, que con el fruncido se va a disimular los añadidos. ¿De acuerdo? Lo ideal es que solamente nos salgan los 2 añadidos de los lados y nada más. Vamos a trabajarla porque aquí lo único que tienen que tener en cuenta ustedes es ese video donde yo les enseñé a ustedes a fruncir. Entonces lo primero que voy a hacer es unir por aquí y pasarle filete en todos los orillos como hice con esta pieza. Y empecemos a armarla. Miren, ya tenemos todo cerradito en círculo. Bien planchaditas cada una de estas piezas y ahora vamos a hacer lo que viene. Vamos a abrir un poquito esta costura de aquí. Tenemos ya una marca y nosotros tenemos que hacer las 4 marquitas, pero muy indispensable. Entonces vamos a hacerlo de esto. Primero marcamos el otro lado, ya tenemos una. Marcamos el otro lado. Y con lo que tengamos y con lo que se deje marcar según la tela, porque fíjense, ahí sucedió, los alfileres se nos pueden caer con facilidad. Entonces, de todas maneras, nosotros deberíamos hacerle una marquita con una tiza, con un lápiz, por si se nos cae el alfiler, no tener ese problema. Miren, aquí y aquí. Y entonces ahí ya no es tanto el problema, pero entonces de todas maneras yo me aseguro poniendo un alfiler. En esta pieza que es del centro, yo debo hacerle las marcas tanto arriba como abajo, porque la voy a unir a la primera y la de abajo porque ahí va unida a la tercera. Entonces miren, con el lápiz uno ya sabe que va a cubrir 1 centímetro de costura, entonces marca 1 centímetro, ¿sí? También se puede con el jaboncillo, yo les he dicho a ustedes. Entonces tengo marcados los 4 lados, tanto arriba como en la parte de abajo. Ya, tengo marcados aquí los 4 lados. A esta piecita, que es la primera, la que lleva el elástico, abierta un poquito las costuras, le hacemos exactamente lo mismo, pero esta no lo necesita sino en la parte de abajo. Y luego nos vamos a ir a fruncir a la máquina. Necesitamos fruncir, el primero se va a quedar así quietico y le vamos a hacer las marcas en los 4 lados.
aquí y acá. En esa parte, porque ahí es donde va a ir pegada la otra falda. Aquí va el elástico, que el elástico es lo último que nosotros vamos a poner. Entonces esta la dejamos quietica y nosotros vamos a tomar esta y es la que le vamos a aplicar la técnica de fruncido que ahorita les aparece en pantalla, y vayan y búsquenla de cómo fruncir. Miren, pasan una costura dejando la puntada muy suelta en la máquina, la puntada larga, la más larga que tengan ustedes, y pasan una costura muy suelta y luego otra costura muy suelta. Algunas me preguntan que si aflojan el tensor del hilo, pues lo pueden aflojar un poquito y luego van a tirar, y luego pasan esas dos costuras y ya les digo cómo hacen para unirla a esto. Con esta última pieza, esta es mi tercera pieza, también yo lo voy a marcar. Solamente necesito marcarle 2 lugares. ¿Por qué? Porque como está unida en los costados, entonces no me hace falta sino que yo le señale. Le voy a poner un alfiler y solamente en la parte superior. Bueno, como les quiero enseñar a hacer una cosita diferente, entonces quiero que ustedes a esta parte, a esta pieza de arriba, la que quiera, le voy a enseñar otra forma poniendo esta tercera pieza. Entonces a esta le voy a poner un encajito aquí y otro encajito aquí del tamaño que quieran. O sea, yo lo fileteo y luego le pongo un encaje aquí en esta parte como un adorno y solo para enseñarle una otra forma. Pero yo podría ponerlos todos iguales. Entonces me voy a fruncir estos tiempos, estas piezas, y regreso aquí con ustedes. Miren, yo pongo la máquina en la puntada más larga para fruncir. Ya tengo mucha práctica, entonces no voy a ponerle 2 costuras, sino una sola. Ustedes podrían hacerlo. Y miren yo qué hago. Yo tomo el hilo, en lugar de aflojar el tensor del hilo, que muchas me han preguntado, yo lo que hago es coger el hilo aquí y detenerlo un poquito. O sea, como que no lo quisiera dejar andar. Y miren de una vez lo que pasa. Atrás de una vez empieza a fruncir cuando yo tiro el hilo de acá. Antes de llegar al tensor, en ese puntico antes, empiezo a tirarlo suavecito, como sosteniéndolo para que él no ande mucho, miren. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo lo sostengo, él de una vez frunce. Ese es un secretito que yo uso. Les dije que a la última pieza le iba a poner una modita. Yo puedo hacer las 3 iguales, pero en una sola les voy a enseñar 2 formas de hacerla. Y sería, puedo ponerle, porque a todas les puedo hacer este mismo truquito. O esta misma moda, mejor. Le voy a poner un encajito de este ancho. Ustedes le pueden poner el encaje que quieran, el que les guste, el que más les guste. Algunos en la última parte necesitan que lleve cintas y trencillas, lo cual se debe preparar primero antes de fruncirlo, como voy a hacer aquí, que lo primero que voy a hacer es pegar el encaje. Pero el encaje, escúchenme bien, el encaje se pone con zigzag, sobre todo este tipo de encaje que tiene tanto rotico. ¿Sí? Tiene mucho huequito, entonces yo quiero que se quede viendo el orillito. Entonces, después de que paso el filete, empiezo a poner el encajito. Y así lo pongo por todo el bordecito con una puntada zigzag. Vean, queda más bonito. Termino de ponerlo y ahí sí seguimos. Bueno, entonces observen ustedes que yo ya tengo el fruncido. ¿Y qué es lo que hago? Lo primero que hago es poner esto aquí y observar que el fruncido me quede de la medida exacta y justa del lugar donde yo se lo voy a poner. Y si no, voy tirando o voy aflojando. Ahora pongo mi tela, mi piecita derecho con derecho, y ojo acá. Es muy importante que yo cuadre las costuras bien cuadraditas y de preferencia que se vayan las dos para el mismo lado. Me coincidan muy bien, acostúmbrense desde el principio a hacer cosas lindas, que me coincidan muy bien las costuras. Yo pongo esto por acá y empiezo a unir los alfileres, que los alfileres concuerden. Miren, aquí está mi marquita con esto, entonces yo la hago coincidir. Si es necesario, para que no me estorben tanto, saco uno de los 2 alfileres, hago que coincida el otro alfiler también, que coincidan los 2 alfileres. Ajá,
así, saco uno de los dos y hago que coincidan y los sostengo. Así hago con los 4 laditos. Coinciden acá. Sostengo con un alfiler. Si les parece, sacan uno de los alfileres y ya. Y empiezo a distribuir, empiezo a poner, a coser por el lado que está el fruncido. A ver, vamos a ver dónde está la costura. Acá. Lo mismo que a mí me gusta recomendarles siempre. Van a poner la agujita allá adentro y se van a cerciorar y van a verificar. Miren, aquí se ve mucho fruncido y aquí nada, ¿cierto? Entonces yo voy emparejando ese fruncidito. Lo empiezo a emparejar. A mí me gusta apoyarme mucho con un alfiler. A veces uso un desbaratador, pero generalmente un alfiler. Si ven ustedes, el fruncido es leve, muy leve. Le puse solo la medida de la pieza más la mitad. Es decir, si lo quiero muy fruncido, tendría que haberle puesto el doble. Así hago en cada uno de los 4 pedacitos, cuadrando y distribuyendo muy bien el fruncido cuando lo ponga, y empiezo a coser con mi puntadita recta. Voy distribuyendo el fruncido y lo pego así de esa manera. Podría yo decirle que si la falda la quieren hacer toda igualita, pues que con la otra pieza se hace igual y solamente me quedaría encauchar. Pero como les quiero enseñar otro sistema, entonces la tercera pieza, esta va puesta de otra forma, que ahorita termino de pegar esta y les muestro esa como me queda. Bien distribuido el fruncidito, bien distribuido, que esa es la gracia de esta falda. Como verán, yo quería que ustedes vieran así como queda de poquito el fruncido, muy leve. Si lo quieren mucho más fruncida y mucho más ancha la espalda, entonces será la medida doble. Termino de pegar esto y seguimos. Cuando yo llego y tomo la medida y veo que ya es la medida exacta, ¿cierto? Entonces cojo los hilitos del inicio, del final, los de encima, los de abajo, los hilitos que tenga ahí, y hago un nudito. ¿Un nudito para qué? Para que no se me corra. Y también lo que puedo hacer aquí es distribuir el fruncido para que me quede parejito, parejito por todo, ¿sí? De una vez antes de llevarlo allá a la faldita. Bueno, esta tiene su encaje abajo. Si no tuviera el encaje, pues sencillamente lo que tenía que haber hecho era doblar y volver a doblar, ¿no es cierto? Algunas les ponen encajes más anchos. Yo tenía este y me pareció muy bonito, me cayó en gracia hacerlo con este. ¿Cómo lo voy a pegar sobre la faldita? Entonces, esta es una forma y todas se pueden pegar de esta forma, y también todas se podrían pegar de la forma en que yo voy a hacerlo aquí, cuando encuentre la costura que quedó tan bien hechecita que no la veo. Bueno, acá pongo la costura de unión, lo que es la pestañita del encaje. Mire, lo que es la pestañita del encaje, o sea, 1 centímetro. ¿Se acuerda que dejábamos 1 centímetro de costura? Pues 1 centímetro. Bajo el prensatelas, y la forma de poner esto es así, derecho sobre derecho, y voy distribuyendo de una manera muy adecuada. Aquí me llega hasta acá. Entonces puedo montar también, obviamente que puedo hacerlo, puedo montar alfileres en cada mitad. Y ya solamente me faltaría ponerle el elástico, porque aquí sencillamente empiezo a coser fijándome que vaya yendo por el centímetro. Voy a pasar la costura por debajo del encaje para que sea más fácil. Por debajito del encaje. Así pego todo ese borde y ya les muestro cómo queda. Bueno, seguimos ahora con el elástico. Vean, entonces cojo el elástico, ya lo uní, tiene la medida del tamaño de la cintura exacto, porque igual, mire, cuando yo lo uno acá, le voy a quitar 2 centímetros. Marco los 4 laditos, y si usted ha hecho conmigo las pijamas, saben que eso es lo único que necesitamos. Y también aquí en este lugar, aquí, vamos a marcar en la parte superior donde voy a poner el elástico, vamos a marcar también las 4 partecitas, ¿sí? Con un puntico, con un alfiler, con lo que quieran.
y lo vamos a poner así de fácil. Vamos a dejarle la costura también en el lado, la costura del elástico, y pues esta es la forma que a mí me parece más fácil de enseñarle a ustedes. Primero ya está pasado el filete, entonces lo primero voy a poner mi máquina en un zigzag, puede ser un zigzag amplio, yo la voy a poner en 2 y en el largo 3, ¿sí? Hacia donde tiro esto, entonces este puntico de aquí lo voy a pasar para acá y lo hago coincidir con este. Y ahí voy pasando el zigzag. Me llega acá, me ayudo a sostenerlo, por favor, importante. Miren que quede por todo el bordecito, pasando el zigzag. Así hago en todo el orillo de la cintura y ahí ya regreso con el segundo paso. Cuando nosotros pegamos el elástico así, al dar la vuelta él encaja perfecto, y más en estas telas que estoy trabajando hoy de tejido plano, aunque esta falda se puede hacer en cualquier tipo de tela. Miren, yo estoy tirando esta parte de arriba, tiro, y esta parte de abajo la llevo hacia acá. ¿Para qué? Para que quede perfectamente encajado en este borde mi elástico. Y ahí sí voy a pasarlo y lo puedo hacer en puntada recta, sin ningún problema. Eso sí, adelante, atrás un poquito. Y empiezo a pasarlo. ¿Por dónde? Exactamente a medio centímetro del bordecito. Si le paso zigzag o filete, pues ahí me va a quedar bien. Tiro esta y este lo llevo hacia allá con el fin de que, mira, ni así ni tampoco suelto. Entonces simplemente que encaje perfecto aquí. Y es así como lo termino. Ya les muestro cómo nos quedó la falda porque ya quedó lista. Falta que les muestre cómo nos quedó. A mí me parece fabulosa esta falda, preciosa. Las que la piensen hacer como trajes típicos, primero van todos los adornos. Estos los llenan de flores. En una ocasión a mi hija le compré puros canasticos y florecitas y toda esta parte se la llené de eso, y eso es hasta del día de disfraces pueden estar o para presentaciones especiales. Los bordados en cinta que yo tengo aquí se los harían primero en estos lugares antes de armar la falda, por supuesto. Algunas veces lo llenan con cintas o con esa cinta zigzag, sube y baja, o trencilla que llamo yo, o cintas de colores y las adornan. Algunos los hacen de un solo color y quiero que observen ahora el detalle que les quería enseñar. Toda la falda se puede armar como yo uní estos dos lugares, o también se puede armar de esta otra forma que les indiqué. Esto es lo que se llama con pestaña. Con una pestañita, o sea, yo le puse el encaje a la última pieza para que al ponerlo esto quedara con pestaña. Aquí lo hice poniéndolo derecho con derecho. Se pueden hacer las 3 unidas como este o las 3 unidas como este con pestañita y con encaje que les queda precioso. Aquí se le puede poner dobladillo o se le puede poner encaje del que quieran, así de angosto o más ancho. Yo lo quise decorar, como siempre me encanta ponerle moñitos a todo. Dice mi hija, todo tiene que ir con moñitos. Le digo, pues sí, porque ese es el detalle de con Luzquita. Le puse estos dos, podrían haber ido aquí. Ustedes eligen dónde. Muchas faldas quiero que me envíen en mi Facebook. Quiero que ustedes hagan y vendan, y que especialmente hagan para sus hijas. Tendremos que hacerle una blusa bien linda, ¿no creen? Mis queridas amigas, yo ya terminé el proyecto que tenía para ustedes hoy. Es más, miren, había hecho otra tareita con una en solo color, toda blanca, beige, muy linda también. Estoy segura que también les gusta hacerla para que ustedes vieran cómo se veía también y cuál era la diferencia con un solo color. Y también les quiero contar que este espectacular body que traigo hoy puesto, y que si quieren verlo más a detalle, pásense por el Instagram, fue el que hice en el video anterior, así que ustedes también lo pueden hacer. Es muy fácil, lo pueden hacer con la máquina familiar si solamente esa es la que tienen. Los accesorios como estos aretes que traigo puestos hoy también los hice y también tengo el tutorial, así que ahorita al final les voy a dejar el enlace del body porque seguro que lo van a querer lucir. Es súper fácil de hacer.
el estreno de Año Nuevo, el estreno de Navidad, el estreno de cuando ustedes quieran, porque cualquier día es especialísimo para nosotros ponernos un traje nuevo y vernos hermosas. Gracias por acompañarme, por estar siempre conmigo, por estar suscrito a mi canal porque seguro que les gusta y además es gratis. Compartan toda esta información con quien ustedes crean que lo necesita. No se pierdan seguirme también en Instagram, @conluzquita, y en el Facebook envíenme las fotos al grupo Borda y Crea Proyectos con Luzquita, las fotos de los diferentes modelos que van a desarrollar, por ejemplo, con esta falda. Hasta un próximo tutorial. Dios los bendiga y se les quiere mucho y se les recuerda siempre. Hasta pronto. Chao. Recuerda suscribirte a mi canal. Si hoy te gustó bordar, anímate y ponte a bordar. Es una labor deliciosa. Yo la llamo una bordadoterapia.